Bueno, muy buena noche para Noemí, que es la única que se ha conectado. Esperé 8 minutos para iniciar la grabación. Y en vista de esta ausencia, pues de todas maneras va a quedar grabada la clase del día de hoy para mirar algo de lo que estaba en la clase pasada, que quedó, creo que la alcancé para el próximo producto. Me recuerda, Noemí, si les expliqué todo, su merced estuvo en la clase pasada, la tutoría pasada. Sí, señora, yo estuve. Ah, bueno, yo les expliqué todo completico, lo que fue el video, lo que fue el diagnóstico, ¿cierto? Todas las tres cosas que tienen que hacer. Bueno, vamos a retomar de Sí, todas maneras, señora, profe. señora, vamos a retomar entonces esto, lo de, ay Dios, esto era producto uno. Vamos a retomar, hacer un paneo de todo lo que hay que hacer, de las tres cositas. No tenía listo el documento porque pensé que ya estaba todo, pero mejor lo retomamos aquí un momentico. Bueno, ¿y cómo va con el video? ¿Ya lo empezó a montar? ¿Ya tomó fotos? ¿Pueden colocar fotos de ustedes cuando eran bebés? Pueden, pues, utilizar imágenes, si no quieren imágenes de ustedes, pueden utilizar imágenes de Google. ¿Cómo va? ¿Cómo va esa recolección? ¿Cómo va ese déjà vu? Ay, Noemi, no me dejes sola, Noemi. Profe, sí, bien. Ahí, bueno, todavía en sí no lo he empezado a hacer, pero yo le iba a preguntar algo. Yo Pregunte. puedo, o sea, obviamente sí voy a como a incluir otras cositas en el que hice el semestre pasado y eso, en el video que hice, ¿no? Pero Sí. sí lo voy a como a arreglar un poquito. No sé si puedo utilizar el mismo, sí. Ay, si usted lo tiene, pues claro, mejórelo. No recuerdo cuánto sacó. Entonces, su merced, ¿por qué fue que se quedó en taller de lenguaje? Cuénteme. Porque perdí los dos últimos productos, el del ensayo y sobre el resumen del Sobato, es que se llama el. Ah, pero es que ese no era, de Ernesto Sabato, no era. Es que, ¿se acuerda? No, Se es guiaron que fue con el ese guión fue mi viejo. error. Es que ese fue mi error. Sí, yo miré el comentario que usted me dejó en la nota y eso, y yo me estaba guiando, era el guión de cada unidad. Entonces, por eso fue que me equivoqué. Pero entonces ya esta vez ya sé. Ah, bueno. Entonces, yo creo que así andarán todos, que por eso es que de pronto no se conectan. ¿Qué dice usted? Sí, seguro. El problema es que caigan en el error nuevamente, ¿no? Bueno, ahí ahora no encuentro lo del primer. Estamos, ¿qué días? Y ahora sí. Ah, sí, ya está todo. Bueno, vamos a revisar aquí rapidito y empezamos. Voy a explicar el siguiente producto, porque bueno, este del video y todo lo demás está para mayo 16 y el próximo producto está para mayo 30. Tienen un poquitico más de tiempo. Bueno, entonces teníamos acá, vamos a hacer acá un recorderis de todo lo que tenían que hacer. Bueno, ya les dije, ya califiqué los planes de acción, ya los revisamos. El video de la historia lectora y escritora, ya lo hicimos. Bueno, en eso es lo que quedamos, que deben tener estos tres primeros momentos, cuando aprendió a leer el mundo antes de leer la palabra,
El segundo momento, cuando ingresó a la escuela y el bachillerato, cómo fue ese proceso lector y escritor. Y en un tercer momento es el ahora, cómo está ahorita usted en este cuento de la lectoescritura. Luego de ello, tenemos que vamos a hacer. Ya. Luego de ello, bueno, tienen su video como tal. Esta autoevaluarse, simplemente van a contestar estas preguntas. Es un proceso de reflexión, que respondan sinceramente a estas preguntas: ¿qué leo? ¿Cuánto tiempo le dedico? ¿Qué me motiva a leer y escribir? ¿Qué libros poseo? ¿Cada cuánto leo? ¿Dónde prefiero leer? ¿Visito bibliotecas? ¿Cada cuánto? ¿Compro o regalo libros? ¿Escribo? ¿Qué escribo? ¿Para quién escribo? ¿Y cada cuánto escribo? Esa es la segunda parte de este gran producto que, como les recuerdo, vienen fraccionado en 3 actividades. Entonces, primera, el video de la historia lectora; el segundo, la autoevaluación; y el tercero, el plan de mejoramiento. Yo les agradezco que por favor lean muy bien las oportunidades de mejora que trae el mismo documento y con base en el redacte. Hay personas que copian, como se les expliqué la vez pasada, hacen aquí y no escriben nada en la parte inferior. No, tengan en cuenta que ahí vienen como tiene como una alternativa para solucionar esos no o los no soy consciente. Los sí no tienen más que decir, sino solamente ustedes fortalecer. Pero si es un no soy consciente, tener en cuenta eso para que hagan un verdadero plan de mejoramiento. Entonces, este trabajo, vuelvo y lo repito, queda para mayo 16. ¿Listo? Bueno, ahora entonces vamos a observar el próximo producto que tiene que ver con 2 actividades específicas. Esto es, deben hacer un resumen y deben hacer un comentario. Ya saben que el resumen y el comentario pues es con base a unas actividades. Vámonos para acá. Bueno. Vamos a presentar acá. Listo. Entonces, el producto 2, entre líneas 2 y 3, trabajo en grupos de 2 estudiantes del CIPA. No sé si Noemi ya tiene su CIPA, se logró contactar con su compañera. Sí, profe, ya yo tengo mis CIPAs conformadas. Ah, ok, listo. Voy a seguir hablando y si tiene alguna pregunta, ya me hace el favor y me la dice. Entonces, retomamos, hay que redactar y publicar los siguientes escritos. El entrelínea número 2 y el entrelínea número 3. El entrelínea número 2 es un resumen de la entrevista al escritor Mario Mendoza y el entrelíneas número 3 es un comentario del artículo de Yolanda Reyes, Leer para crear y transformar el mundo. Vamos a mirar qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, acá está el enlace que les va a permitir irse a ese video. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a mirar las generalidades de qué es lo que hace un resumen. Cómo hacer un buen resumen. Resumir un texto consiste en reducir de forma breve y clara y precisa el contenido esencial de un texto, eliminando todo lo accidental, secundario o accesorio. En un resumen debemos seleccionar las ideas, hechos, sentimientos, sensaciones, situaciones o acciones que sean imprescindibles. O sea, que sean básicos, principales o importantes, dejando de lado todo lo que no sea relevante. El tamaño del resumen no debe ser superior al 20 o al 30% del texto inicial. Será más largo si se debe resumir un artículo, un capítulo, cuento, novela, pero aquí nos referimos a textos originales que no suelen superar la cara de un folio. Se trata de redactar de nuevo el contenido abreviándolo, pero de modo objetivo, sin valoraciones y usando las propias palabras del que resume, su propio lenguaje, no copiando o repitiendo las frases del texto original. Para elaborar un resumen conviene haber hecho antes una lectura profunda, un buen subrayado y esquema de ideas. Una vez que tengas hecho el esquema de ideas, el resumen resulta hacerlo muy fácil,
pues únicamente tienes que redactar en varias oraciones lo que en el esquema has enunciado de modo sintético y con números o guiones. También es recomendable, sobre todo si antes no has hecho el esquema, que te plantees las preguntas básicas. ¿A qué se refiere en cada párrafo o estrofa? ¿Qué se dice de ello? Y sobre todo, no olvides formularle preguntas al texto. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Etcétera. Como ustedes van a analizar, es una entrevista y es un video, lo que deben hacer es cada párrafo, el video viene fragmentado. No, o sea, como tal fragmentado no, sino que viene como por capítulos donde nos narra la vida y obra de Mario Mendoza. Lo que ustedes tienen que hacer es que cuando se termine el primer capítulo, y ahora lo vamos a ver, ustedes de una vez se unan y hacen con sus palabras, van a tener que hablar, necesariamente van a utilizar sus palabras, porque cuando el texto está escrito, caemos en el error, siempre caemos en el error de que vamos copiando, copy, pegue, y así no es un resumen, es un resumen con nuestras propias palabras. Como no pueden copiar y pegar las palabras como tal que está emitiendo María Mendoza a través de la entrevista, pues ustedes tienen que escuchar todo el primer fragmento de qué se habla y entre los dos con sus ideas, con sus palabras, con todo lo que ustedes vayan apuntando, palabras claves a medida que él vaya hablando, recapitulan eso y van escribiendo. De tal manera que son como 10 subcapítulos y de cada uno deben hablar. Entonces, ¿a qué se refiere en cada párrafo o estrofa? No, aquí es a qué se refiere en cada subcapítulo que está trabajando la entrevista. ¿Qué se dice? Y si logramos contestar el qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué, sería maravilloso. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con lo de Mario Mendoza. Ahora, viene la segunda parte. Bueno, vámonos para la entrevista de Mario Mendoza. Me esperan un momentico, vamos a mirar acá una cosita. Y me vamos para acá. Aquí no está. Voy para Tommy. Me perdió el tema, carambas. Comentario, resumen. Listo. Como aquí hoy no hay 4 personas, entonces voy a darle acá en la opción de repasar para poder explicarles. Bueno, entonces vamos a hacer cómo hacer un buen resumen. Vamos a observar el siguiente video. Hola chicos, hoy vengo con un nuevo consejo para estudiar. En este caso vamos a hablar de los resúmenes. ¿Qué es eso de los resúmenes? Se trata de sintetizar la información para que podamos estudiar fácilmente. ¿Cómo hacemos un resumen? Imaginaos que tenéis una unidad muy larga. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es, en primer lugar, leer. Si no hemos leído ese tema y no conocemos la información, no podemos resumirla. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Subrayar. Yo siempre recomiendo que se haya leído varias veces antes el texto para luego poder subrayar bien. Recomiendo que subrayéis el lápiz, pero sí que es cierto que si a lo mejor os gustan más los subrayadores porque llaman más la atención, adelante. No tenéis que elegir un color predeterminado. Si os gusta verde, amarillo, si queréis mezclarlos, tal color para los títulos, el otro color para el contenido, como prefiráis. Realmente ese subrayado luego nos va a servir a la hora de redactar. ¿Y qué es lo que tenemos que redactar? Pues esa síntesis. En este caso, para el resumen, tenemos que destacar 3 puntos principalmente.
Las ideas principales, que normalmente en este tipo de apuntes suelen ser conceptos claves, luego las ideas secundarias o explicaciones con más contenido y por último ejemplos. Todo ello junto en un mismo folio nos dará ese resumen que podemos utilizar para estudiar. Mucho más sencillo que a lo mejor una unidad didáctica grande. Espero que lo hayáis entendido bien y os veo en el siguiente consejo. ¡Hasta luego! Bueno, aquí prácticamente lo que vimos ahora, ¿no? Nos dice acá qué es lo que tenemos que hacer y todo lo demás en cuanto al resumen. Entonces, aquí señalar los sinónimos de resúmenes. Sintetizar, sinopsis, extracto, acrecentar. Pues esa es la idea hoy, pero como no hay todas las personas, pues no podemos como tal. A ver, Noemí, dígame usted que un sinónimo de resumen es sintetizar, sinopsis, extracto o acrecentar. Vamos a responder y tenemos que, incorrecta, la profesora se equivocó. Resumen no es sintetizar, entonces, ¿qué será? Ya, van mirando. Antes de hacer un resumen, lo primero que tenemos que hacer es, pues, leer, ¿no? Esa es la idea, vamos a responder. Respuesta enviada y después manejamos. Un aspecto importante para los resúmenes es subrayar, verdadero, importante, el tono que quiera, pero es importante subrayar. El subrayado en un texto nos permite redactar, utilizar varios colores, atenuar las ideas. Pues el subrayado en un texto nos permite atenuar las ideas. Uy, no, me quedó mal. Entonces, ¿cuál será? Un aspecto importante para los resúmenes es subrayar. Verdadero, claro que sí. Un subrayado nos permite que redactar. Es que cuando yo subrayo, ¿será que me permite? Claro, me permite redactar. Señale los puntos que tenemos que destacar al momento de hacer un resumen. Señale, no tenemos que señalar el tema ni los ejemplos, las ideas principales, las ideas secundarias. Y con eso nosotros estamos armando un buen resumen. Uy, no. O sea que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? El subrayar un texto que nos permite, sí, redactar, claro. Pero que entonces destacar al momento de hacer, ¿cuál será el tema? Y las ideas principales será, vamos a mirar, ¡ay! Tampoco, carambas. Entonces vamos a mirar, ¿qué será? ¿Qué será? Las ideas principales, las ideas secundarias, porque será incorrecta, yo creo que nos quedó ahí mal la esta. Bueno, les explico entonces, tenemos acá el video de Mario Mendoza. Es un video extenso, pero vamos a tratar de ver todos los subcapítulos que tiene para que me puedan comprender mejor qué es la actividad que tienen que hacer. Yo empiezo coqueteando en realidad con medicina. El que no lee vive una vida. Y no se firma la paz, no se firma la paz con amigos, se firma la paz con enemigos. Periodista, académico, pero ante todo escritor, autor de numerosos libros, algunos le han permitido reconocimientos nacionales e internacionales. Laud 90.4 FM Estéreo presenta una edición especial de su programa Facetas, una entrevista con el escritor bogotano Mario Mendoza. Mire lo que les vengo diciendo. Capítulo 1, una presencia maligna. Son como 8 o 9 capítulos. Capítulo 1, una presencia maligna. La vamos a escuchar y con sus palabras ustedes tienen que decir, solamente vamos a hacer el ejercicio del capítulo 1, pues mirar el video hasta el capítulo 1 y lo tenemos que ver en su totalidad. Y luego usted con su CIPA se reúnen y entre los dos arman el resumen del capítulo 1. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué el capítulo 1 se titula Una presencia maligna? ¿Qué quiso decir acá en esta entrevista? ¿A qué se refiere una presencia maligna? Yo empiezo coqueteando en realidad con medicina. Yo empiezo haciendo algunos escarceos, algunos movimientos hacia allá, quizás
un poco sublimando la imagen de mi padre, que era un médico veterinario y biólogo de la Universidad Nacional, y tenía como cierta atracción por la ciencia y por el mundo de la medicina, sobre todo por el mundo de la psiquiatría. Yo sabía que si algún día iba a ir hacia la psiquiatría tenía que hacer primero una larga escala en medicina para poder llegar allá. Entonces empiezo coqueteando con esa profesión, pero tuve un profesor de literatura extraordinario en el colegio, Eduardo Jaramillo, un individuo que luego, cuando él muere, varios de los periódicos nacionales le dieron su página principal de cultura, un gran crítico, un gran ensayista, un gran académico, director de lo que fue los colombianistas norteamericanos. Es una especie como de congregación de académicos de las universidades norteamericanas que estudian la literatura latinoamericana y colombiana en particular. Él fue mi profesor de literatura en el colegio, en el Refus, y eso para mí significó un cambio total de coordenadas. Yo por primera vez entendí la magia de lo que era leer, la fuerza, el misterio de lo que estaba detrás. Y Eduardo era tan buen maestro, era un profesor tan sorprendente, que creó 3 escritores en el aula de clase, que hoy en día estamos publicando regularmente. Ramón Cote Baraybar, él es el hijo del gran poeta de la generación de mito, Eduardo Cote Lamus. Santiago Gamboa, que está publicando con Random House Mondadori, un extraordinario escritor compañero mío de generación, y yo. Los 3 estábamos en el mismo salón y los 3 fuimos discípulos de Eduardo. Yo no creo que en la literatura colombiana exista un caso parecido de 3 escritores formados en la misma aula de clase. Yo creo que sin lugar a dudas Eduardo fue para mí un antes y un después. Y a partir de ese momento me reconocí como una persona que no servía para nada, sino solo para leer y escribir. Lo único que amaba con locura en realidad era leer, tomar notas, soñar, fantasear, y me gustaba mucho empezar a calentar la mano en mis primeros textos a los escasos 16, 17 años. Ahí entonces ustedes pueden tomar, si prestaron atención, esa parte, ese capítulo 1, pues Mario nos cuenta cómo empezó su vida de escritor. Menciona un personaje muy importante para la vida de él y también hace énfasis en no lo chistoso de la vida, sino en lo asombroso que en una aula de clase hayan salido 3 escritores y los cuales de los 3 todos están vigentes. Entonces, así más o menos vamos. Aquí el joven escritor ya sería el capítulo 2 y así sucesivamente cada capítulo. Vamos a escuchar el capítulo número 2. El episodio anterior era una peritonitis gangrenosa. Alguna vez en una conferencia charlando estábamos con Laura Restrepo y yo comenté eso, cómo me había hecho el lector, y ella se volteó y me dijo, no puedo creerlo, no conozco a nadie que haya sufrido esta enfermedad como yo, y resulta que Laura también, yo no tenía ni idea, y a Laura Restrepo le pasó exactamente lo mismo. Y es una enfermedad de la que sobrevive creo que casi nadie, y se muere todo el mundo. A mí me desahuciaron en una junta médica, y me salvé milagrosamente. Yo pasé 7 meses en el hospital. En esos 7 meses fue que me hice lector. Yo pedí siempre que me llevaran un libro, y la clínica cambió la enfermedad, cambió todo. Y cuando yo salí 7 meses después, yo llevaba en el morral mis primeros libros, mis primeros textos, y era de alguna manera mi primera biblioteca. Cuando regresé al colegio ya era otro, ya nunca más volvería a ser el mismo. Ese episodio y después mi profesor años después ya en el bachillerato, yo creo que me marcaron para siempre. ¿Listo? Aunque dice aquí capítulo 9, pues obvio vamos para el capítulo 3, buscar inventar de nuevo. Y así sucesivamente tienen que ir los nombres de los capítulos y con sus palabras lo que habla cada uno. Eso es lo que tienen que hacer en el resumen de la entrevista a Mario Mendoza. Orientaciones para hacer un resumen. Resumir un texto consiste en reducir de forma breve, clara y precisa el contenido esencial de un texto, eliminando todo lo accidental, secundario o accesorio. En un resumen debemos seleccionar las ideas. Bueno, esto lo leí al principio antes de. Bueno, ese es el esta. Ahora el entre línea 2 es hacer un comentario. El comentario es cortito. No pueden salir más de una página, si no, no sería comentario. Pasaría a ser un resumen.
Por favor, vamos a tener en cuenta el video que nos narra qué es un comentario. Hola de nuevo. Falta poco para terminar con las estrategias de comprensión lectora correspondientes a esta unidad. En esta ocasión, te presentamos una titulada Desarrollo del comentario crítico personal. Para realizar esta estrategia, debemos seguir 4 pasos después de leer un texto. Primero, confirma o rebate la idea central del texto. Aporta algún argumento a favor o en contra. Segundo, valora si son convincentes y válidos los argumentos presentados por el autor. Tercero, opina de modo personal sobre el tema o las ideas principales. Cuarto, relaciona la idea principal con algo de los conocimientos culturales, libros, películas, refranes, vivencias y experiencias. Parece complicado, pero es más sencillo de lo que crees. Veamos el siguiente ejemplo. La importancia de comer de todo. Algunos comen solo dulces y postres, y eso no está nada bien. Hay que comer de todo. Debemos seguir una alimentación variada, porque de lo contrario, nuestro crecimiento puede verse perjudicado. Nuestro cuerpo necesita diferentes sustancias, nutrientes, y estas se hallan repartidas entre las diferentes clases de alimentos. Cada tipo de alimento nos aporta algo que nuestro cuerpo necesita. Por eso debemos comer de todo. No comer algún tipo de alimentos puede producirnos problemas de salud, puesto que nuestro cuerpo puede estar falto de defensas o de vitaminas. De esta forma, realizamos la estrategia. Paso 1. Confirma o rebate la idea central del texto. Los seres humanos necesitamos de todos los nutrientes para tener una vida sana. Paso 2. Valora si son convincentes y válidos los argumentos. El autor menciona que es importante consumir todos los alimentos, pero no dice en qué porciones, ni los nutrientes que encontramos en cada uno de estos. Paso 3. Opina de modo personal sobre el tema o las ideas principales. Considero que para estar sanos necesitamos una alimentación completa y balanceada. Por lo tanto, estoy de acuerdo con el autor, ya que la variedad de alimentos nos proporcionará lo que nuestro cuerpo necesita para sentirse bien. Paso 4. Relaciona la idea principal con otros conocimientos. La idea principal del autor la podemos relacionar con las personas vegetarianas. Ellas, aunque no consuman la proteína de la carne, la adquieren de otros alimentos, como la soya, para estar sanos. De esta manera, desarrollamos nuestro comentario crítico personal de cualquier lectura. Puedes intentarlo con todo tipo de lecturas. Verás que es muy interesante. Nos vemos en la próxima. Entonces es importante tener en cuenta que el comentario no es un resumen de lo que se está presentando. Si yo digo comentario, comenten ustedes qué dicen del texto. ¿Están de acuerdo con la autora? ¿Qué pueden comentar de él? Eso es un comentario, no es un resumen. Resumen lo vamos a hacer con la entrevista de Mario Mendoza. Aquí en este sentido no es un resumen y a veces se equivocan ahí. Mire que estos van en el 50-50. Ya con una de las dos cosas ya están con la mitad de la nota como tal. ¿Eso qué quiere decir? Hablando numéricamente que cada uno de esas dos componentes valen 2,5. ¿Sí? Si les queda mal una y bien la otra, su nota es 2,5. Entonces, por favor, tengan en cuenta qué es un comentario, retomen este concepto. En el PDF que les voy a enviar, ustedes les da clic ahí en los enlaces y los lleva directamente a cada uno de estos temas. Lean, relean y pónganse de acuerdo. Comenten, así como hacen los comentaristas deportivos. Eso hacen, ¿no? Narran un partido y lo van comentando si les parece bien la jugada, si estuvo mal, qué opinan del arquero, qué opinan del delantero, de todos los integrantes y los jugadores de fútbol. Entonces ustedes también tienen que opinar, hacer un comentario del texto que van a leer. ¿Cuál será ese texto? Muy fácil. Bueno, acá en este vamos a encontrar palabras claves al momento de hacer un comentario, ¿cierto? ¿Cuáles serían? A ver,
Vamos a mirar por acá si encontramos alguna palabra clave. Necesito hacer, como no hay nadie aquí, me toca a mí mover esto, porque si no, confirmar. Vamos a ver dónde encontramos rebatir, valorar, opinar y relacionar. Palabras claves para hacer un comentario. Confirmar o rebatir. Confirman la tesis de la señora o la rebate. Valoran, opinan y relacionan. Eso es todo lo que tienen que hacer usted frente a la lectura. Bueno, vamos a ver si encuentro alguna. Acá, opinar. Relacionar. Relacionar. Valorar. Vamos, ¿dónde estará valorar? Una V, valorar. ¿Cuál me falta? Rebatir y confirmar. Confirmar. Rebatir y valorar. Miran acá, se quedó la profesora jugando sola, pues sí. Rebatir y valorar. Ay, ¿dónde andará esta condenada? Taran, tan, tan, taran, tan, tan. Me perdí, ya me acaba el tiempo. No, no estoy con tiempo. Bueno, ahí, y si no las completo, mejor dicho, rebatir y valorar. No me deja pasar a la siguiente diapositiva. Valorar, valorar. Me falta una. Aquí no fue. V, aquí. Aquí, y ya la está como difícil. Vuelvo a mirar. Valorar por acá. Ándale, caballero. Para que no estuviera. Ay, miren aquí. Listo. Y ya con eso me permitió pasar. ¿Cómo hacer el comentario? Entonces, en el PDF que van a llegar, dan clic ahí donde dice cromacultura.com, cómo hacer un comentario. Comprender el texto. El primer paso consiste en entender a la perfección cuál es el tema que está abordando el texto. Por tanto, es preciso leer muy detenidamente cada párrafo y extraer las ideas principales, subrayando aquellas partes que te parezcan importantes. Si quieres, para que te resulte más fácil, intenta escribir una sola palabra al lado de cada párrafo con la idea principal que trata el texto. 2. Conocer el tema que trata el texto. Una vez que sepas de qué trata el texto, tienes que preguntarte si tienes los suficientes conocimientos para comentarlo. Por ejemplo, si tienes delante un texto del tratadista de arquitectura Vitruvio, tienes que informarte de la biografía del autor, sus obras más representativas, el contexto histórico en el que se desarrolló su obra, los autores posteriores que ya han escrito sobre él, al menos los más importantes. Y 3, comentar el texto. Me he percatado de que en numerosas ocasiones los alumnos no comentan los textos, sino que se desvían del tema central. No lo hagas. Procura ceñirte al texto concreto y haz citas continuas, entrecomilladas, y coméntelas. Es más, te propongo una estructura muy limpia que suelo utilizar. Sitúa el texto. Escribe en pocos párrafos quién es el autor del texto, qué obras escribió y en qué época vivió. Ese sería el primer párrafo para hacer el comentario. Ustedes van a tratar un párrafo de Yolanda Reyes, entonces averigüen la vida de Yolanda Reyes y escriban ahí en breves líneas, ¿no? En un párrafo no puede ser más de 300, póngale 150 palabras. Entonces, ¿quién es el autor? Yolanda Reyes, el texto a comentar, tal cosa de Yolanda Reyes, la cual es una escritora santanderiana, ha escrito obras como tal cosa, vive aún, ta, ta, ta. Segundo párrafo, comenta el texto.
Recuerda que lo más importante es que te centres en el texto propuesto y que menciones frases concretas y las comentes. Entonces, ahora miramos el texto y qué dice Yolanda. Entonces, miramos qué dice y comentamos. Haz referencia a otros autores. Lo ideal es que menciones a una o dos personas con autoridad académica que ya han tratado este tema y lo introduzcas en tu comentario. Esto te dará una gran fortaleza a tus argumentos, ya que tú como estudiante estás aprendiendo y aunque tus opiniones son válidas, no eres un verdadero experto en la materia. Y por último, concluye. Es probablemente la parte más importante de tu comentario y en la que tienes que hacer un cierre contundente para que de verdad puedas conquistar a tu profesor. Mi sugerencia es que hagas una recapitulación general de todo lo que has hablado punto por punto y ahora sí, desarrolles una opinión fundada tanto en la lectura del texto como en la de los expertos que ya han tratado el tema. En este sentido, la página, que es una sola página del comentario, va a tener como 4 párrafos. Primer párrafo sitúa el texto, segundo párrafo viene lo principal, que es el comentario del texto. Si no encuentran otro autor que avale lo que está diciendo Yolanda Reyes, pues pasan a la conclusión. De todas maneras, en esta página voy a ver o 3 o 4 párrafos. ¿Listo? Revisa la ortografía. Es importante lo que dices y cómo lo dices. Forma y contenido. Deben crear una unidad indisociable. Para ello debes escribir siempre con la máxima corrección, sin faltas de ortografía y por encima de todo, hilvanando bien todo tu discurso. No me hablen con ideas sueltas, no comenten con ideas sueltas. Todo tiene que tener una debida coherencia y una debida cohesión. Ojo con la ortografía. Entre líneas 2, ese es el comentario de Yolanda Reyes, se llama Leer para crear y transformar el mundo. Hagan una primera lectura, este es el artículo como tal que se va a hacer el comentario con el que es el entre línea 2. Dice ella, hace algunos años saber leer y escribir era una expresión que servía de rasero para separar a los que firmaban con una cruz. Palabras desconocidas, no se queden con ellas. Si no saben, no comprenden qué es un rasero, búsquenla. Busquen el diccionario para que puedan contextualizar mejor. Entonces, era saber leer y escribir. Era una expresión que servía de rasero. ¿Qué será eso? Para separar a los que firmaban con una cruz de aquellos que podían llenar un formulario o elegir el bus correcto. Esta división entre lectores y no lectores, con lo que aún se colectan estadísticas, descansa en un concepto instrumental de alfabetización que dista mucho de caracterizar a los miembros activos de la cultura escrita. Las razones para hablar de la lectura en el sentido amplio de acceso pleno del lenguaje como forma de pensamiento, expresión y comunicación se sustentan en los hallazgos de disciplinas como la semiótica, la lingüística, la psicología, la pedagogía y la literatura. Gracias a ellos, a esos hallazgos, hoy sabemos que leer es un proceso de negociación de sentidos y que el lector no se limita a extraer un significado dado de antemano por un texto inmutable y unívoco, sino que despliega una compleja actividad psíquica para construir múltiples significados. En lugar de repetir o subrayar la idea principal, leer es participar de un diálogo entre un autor, un texto verbal o no verbal, y un lector con todo su bagaje de experiencias, de motivaciones, de actitudes y de preguntas en un contexto social y cultural diverso y cambiante. Abordar la formación de lectores desde esta perspectiva implica, en primer lugar, concebirla como un proceso que se extiende durante un periodo prolongado en el desarrollo de las personas, que se inicia desde la primera infancia, mucho antes de la alfabetización formal, y que se da como resultado de una enseñanza y a partir de oportunidades para participar en una multiplicidad de prácticas de lectura con diversidad de propósitos, textos y destinatarios. Aquí podemos retomar lo que van a hacer ustedes en su video, ¿sí ve? Mucho antes nosotros, la lectura empieza antes de la primera infancia, mucho antes de la alfabetización formal. Empieza leyendo el mundo, como lo dice Paulo Freire. Si un lector es aquel que puede abordar
Diversos textos transformándose y transformándolos. Enseñar a leer y a escribir significa fundamentalmente ofrecer a las personas la oportunidad de pensar de una forma distinta. Yo sugiero que ustedes tomen una frase y la vayan comentando de cada párrafo. Me parece más chévere hacer este ejercicio. Si tenemos aquí, hace algunos años saber leer y escribir era una expresión que servía de rasero, como ustedes van a averiguar, comenten esta frase. ¿Cómo así que servían de rasero para separar los que firmaban con una cruz? Hace muchos años las personas no podían, no sabían leer ni escribir y firmaban de esa manera o colocaban la huella digital. Pueden hablar de eso. De este segundo párrafo, que para ustedes, ¿qué sería lo más chévere? ¿Sí? ¿Qué les parece? Comenten, o sea, comenten las ideas, las ideas una de cada párrafo. Si un lector es aquel que puede abordar diversos textos transformándose y transformándolos, aquí, ¿qué podemos acá? La capacidad de examinar y de elegir opciones, de relacionar ideas, interpretar, ponerse en la piel de otros seres humanos. Lean, van leyendo cada uno de los párrafos y saquen una idea que van comentando. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. Sin olvidar que en el primer párrafo, como tal, va como un abrebocas, que es la vida de Yolanda Reyes, retomando lo anterior. Y en el segundo ya hacen los comentarios una idea por cada párrafo, si está así, como lo encuentren en el texto como tal. Y luego ya al final el último párrafo hacen la conclusión, vienen acá y hacen lo tercero. Entonces ya comentaron el texto y vienen y hacen la conclusión, que esa es la idea de lo que deben hacer. Esto es todo. Esto es Yolanda Reyes. Vamos a conocer a ella. ¿Quién es? Hoy en Tiempos para Conocer, vida y obra de Yolanda Reyes. Ella es Yolanda Reyes, una escritora colombiana principalmente de literatura infantil, reconocida por ser una importante figura de la literatura contemporánea en este país. Nació en Bucaramanga el 9 de octubre de 1959. Estudió educación con énfasis en filología y literatura en la Universidad Javeriana de Bogotá. Se especializó en lengua y literatura española en el Instituto de Cooperación Iberoamericana de Madrid, España. Es fundadora de Espantapájaros Taller, un proyecto cultural de animación a la lectura, formación de lectores y expresión artística, dirigido a niños, padres, maestros y bibliotecarios. Además, directora de la colección Nidos para la Lectura de la editorial Alfaguara. Ha sido conferencista y tallerista en numerosos países y columnista de opinión del periódico El Tiempo de Bogotá. Por este motivo, tuvo una mención especial en el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Esto debido a su texto, El ADN de Colombia, donde critica la falta de interés del pueblo colombiano para la protección de la infancia, que dice así: esos pequeños que hoy dan pasos inciertos, esos a los que ahora podemos ver chupando dedo en las ecografías, o aquellos que todavía no conocemos, forman parte de lo que genéricamente denominamos la población infantil, lo que también genéricamente llamamos el futuro. Se construye entre sus tripas, su corazón y su cerebro, y depende no solo de lo que hoy les brindemos a unos pocos consentidos, sino de las oportunidades que a tantos millones les negamos. Entre sus obras cabe resaltar títulos como El terror de Sexto B, publicado en el año 1994, que ganó el Premio Nobel Talentos de Fundalectura, y María de los Dinosaurios, publicado en el año 1998. Uno de sus libros, Los agujeros negros, publicado en el año 2000, fue seleccionado por la editorial española Alfaguara para su colección. Los derechos del niño, creada por prestigiosos escritores e ilustradores de distintos países de habla hispana, para mostrar a los niños y niñas cuáles son sus principales derechos y cómo lograr un mundo más solidario y más justo. Posteriormente publicó Cucú, Ernestina la gallina, ambos de la editorial Océano en el año 2010, y Mi mascota, de Babel Libros 2011. Una cama para tres, de Alfaguara en el año 2003, y El libro que canta, de Santillana en el año 2005.
Yolanda Reyes hace parte de las ferias del libro infantil y juvenil de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en algunos países latinoamericanos como Argentina y México, lo cual nace debido a su labor como promotora de lectura en la primera infancia. Su obra literaria está catalogada entre las más importantes para el público infantil de Colombia. La Fundación Ratón de Biblioteca te invita a leer las maravillosas obras de Yolanda Reyes para que quedes fascinado con sus cuentos y hermosas historias. Listo, y con esto terminamos. Bueno, entonces con esto ya terminamos. Y con esto ya terminamos la tutoría del día de hoy. Espero que vean el video en su totalidad. Y cualquier pregunta, cualquier inquietud, por favor, en el foro académico. Que pasen muy buena noche. Ya se me fue la única participante. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima tutoría.